se los digo para que estén pendientes. Nos vamos a enlazar hasta Madrid con un colega periodista del país que es el que escribe este reportaje este fin de semana y vamos a comentar con él. ¿Tenemos a Joaquín Gil ya en la línea? Tenemos a Joaquín Gil ya aquí en la línea. ¿Qué horas son allá? Bienvenido a los periodistas, Joaquín. ¿Qué tal? Hola, buenas noches desde España. Pues mira, aquí son las 1:22 de la madrugada. Uy, te estamos desvelando, Joaquín. Te habla tu servidor Álvaro Delgado. Estoy acompañando a Alejandro Páez Varela en este programa de los periodistas, pues para que nos hables de este reportaje que aquí en México ha sido una bomba por el involucramiento de este abogado Juan Collado, que recuperó una fortuna en buena medida gracias a la intervención de la Procuraduría General de la República de México en el periodo del expresidente Enrique Peña Nieto. ¿Qué tal, Álvaro? Encantado de hablar contigo. Pues sí, efectivamente, publicamos hoy en el país los manejos, como decimos en España, en salida mexicano de la PGR, permitieron que activara la causa judicial en Andorra el pasado octubre contra Collado. Vamos, lo tenemos muy lejano, vamos a ver si podemos mejorar la comunicación con él, pero mientras les vamos a contar esto. Nos teníamos guardada la comunicación con él para darles una sorpresa, pero es demasiado tarde para tener un colega despierto allá en Madrid. El periódico español revela que el abogado mexicano, oiga esto, movió entre 2006 y 2015 un total de 120 millones de dólares en Andorra, un país que estaba blindado por el secreto bancario y que servía como paraíso fiscal. No se despegue de la nota porque Alfredo del Mazo va a brincar en algún momento. Fíjese que durante 9 años que atravesaron los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, Juan Collado controló en la banca privada de Andorra, allá en el Principado de Andorra, 24 cuentas donde figuraron como titulares, en la mayoría de los casos, sociedades radicadas en las Antillas holandesas. Eso es lo que hoy, Alejandro, revela El País. Exacto, los reporteros José María Irujo y Joaquín Gil, a quien tenemos en la línea, dan a conocer esta bomba que explotó ayer tiempo de México, así como a tipo mediodía, y que pues como la bomba anterior que habían soltado sobre Alfredo del Mazo, pues ha vuelto a sacudir los círculos políticos y económicos aquí en México. Joaquín Gil, te damos la bienvenida de regreso aquí en Los Periodistas. Hay, y te pregunto esto, porque se me están, como decimos acá, se me están cosiendo las habas con esta pregunta. ¿Están sobres ustedes? ¿Van de sobres de más personajes? Porque ya llevan 2 en una semana y media. Bueno, miren, nosotros iniciamos hace aproximadamente 3 años una investigación sobre la banca privada de Andorra, y ahí aparecieron una serie de clientes que estaban siendo investigados en este pequeño principado pirenaico por blanqueo de capitales. Un caso fue Alfredo del Mazo Maza, el gobernador del Estado de México. Otro, que revelamos hoy en el diario El País, el señor Juan Ramón Collado, el conocido como el abogado del poder, por haber trabajado como defensor de ilustres personajes, entre ellos del expresidente Peña Nieto o también del hermano del expresidente Salinas de Gortari. Y bueno, nosotros en esa investigación pues vamos sacando nombres y, como le digo, intentamos ir más allá. Es decir, junto al nombre intentamos pues analizar en el marco de qué se produce esa investigación en Andorra. Y en el caso de Juan Ramón Collado, lo que contamos hoy en El País es cómo fueron las gestiones de la Fiscalía Mexicana para propiciar el archivo de la causa de Andorra por blanqueo del señor Juan Ramón Collado. Estamos hablando con Joaquín Gil, periodista del diario español El País, quien da a conocer precisamente cómo
Juan Collado, este abogado que está hoy acusado por la Fiscalía General de la República de México de lavado de dinero y asociación delictuosa, manejó muchos millones de dólares en este banco de Andorra, que fue intervenido, Joaquín Gil, en 2015, y que parte de los fondos que tenía Juan Collado habían estado sujetos a investigación, pero fueron liberados a partir de que la PGR de Enrique Peña Nieto intervino. ¿Es así? Así es. Hay una serie de informes que emite la PGR durante el mandato de Enrique Peña Nieto que fuerzan que se active la causa judicial por blanqueo sobre Collado. Automáticamente, a raíz de esto, que esto ocurre aproximadamente en octubre de 2018, se inicia un procedimiento administrativo para desembargar los fondos que el señor Collado tenía en un entramado financiero en la banca privada de Andorra. En el momento en el que se congelaron los fondos, este señor tenía 85,7 millones, el dinero se liberó, y como ustedes saben, pues bueno, el pasado 9 de julio el señor Collado fue arrestado por presunto blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Un hecho, bueno, pues que suscitó muchísimo descontento entre las autoridades andorranas, como ustedes se pueden imaginar, porque le desembargan las cuentas a este señor en Andorra y a las pocas semanas es detenido. Por supuesto. Claro, los reporteros José María Irujo y Joaquín Gil, a quien tenemos aquí en la línea, publican este reportaje que involucra a Juan Ramón Collado. Joaquín Gil, el abogado había manejado 120 millones de dólares en Andorra, es decir, entre estos años ya había estado manejando pues muchísimo dinero, pero cuando se embarga el banco, nada más se encuentran 85, bueno, nada más es un decir porque es un montón de dinero, 85.7 millones y ya en 11 cuentas. ¿Cuántas cuentas manejó en estos años? ¿En algún momento se sabe en esta investigación? Sí, mire, entre 2006 y 2015 nosotros tenemos acreditado con informes de la Policía de Andorra que este señor manejó 24 cuentas bancarias, por donde circularon 120 millones de dólares. Cuando decimos circularon o movieron, hablamos que entraron y salieron en este periodo de tiempo esa cantidad, ese flujo económico. El señor Collado no solo utilizaba su entramado financiero para cobrar, utilizaba también para hacer transferencias y pagar, pues para por ejemplo, pues para la compra de viviendas, o incluso algo que ha llamado la atención a los investigadores, para avalar préstamos para la compra de 2 aeronaves, 2 aviones de negocio. Los investigadores se sorprendieron bastante de que este señor utilizara un entramado de 120 millones de dólares para pedir, como garantía para pedir préstamos por 2 millones, ¿no? Es un poco extraño que un señor que tiene 120 millones en Andorra, según la policía, pues solicite un préstamo para comprar un avión de 2, cuando el dinero lo tiene inmovilizado. Claro. Ahora, ¿qué las autoridades no se dieron cuenta que este abogado es era el abogado del entonces presidente de México y que, pues, no iba a actuar en contra de su propio abogado, el presidente de México? O sea, había una relación que era conocida, pública, y pues las autoridades de Andorra, no sé cómo esto sucedió, si son las autoridades de la Unión Europea, no se dieron cuenta que el abogado tenía como su cliente a Enrique Peña Nieto, y eso era público, era pues sumamente conocido, que es quien finalmente lo ayuda a que saque todo su dinero, ¿no? Bueno, nosotros no podemos ir más allá. Nosotros lo que contamos es que durante el mandato de Peña Nieto, la PGR emite una serie de informes que exoneran, que exculpan totalmente de cualquier posible delito al señor Collado. Nosotros no tenemos acreditado que la PGR pues recibiera órdenes políticas del señor Enrique Peña Nieto. Lo que sí que le puedo decir es que esos informes pues chocan bastante con la investigación que se desarrolló desde marzo de 2015 en Andorra, una investigación muy contundente
donde a este señor pues se le atribuían se le atribuía como mínimo el delito de blanqueo de capitales, y donde la policía, tras analizar el flujo de capital del señor Collado entre 2006 y 2015, llega a la conclusión de que hay cosas que no cuadran. Es decir, este señor, cuando llega a la banca privada de Andorra, en 2006 dice que va a ingresar en sus cuentas bancarias el dinero procedente de sus negocios, que como ustedes saben pues es el bufete de abogados que tiene en México, y luego también pues un negocio de empeños, ¿no? Y también otro negocio financiero. Pero lo cierto es que en su entramado de cuentas bancarias de Andorra, entre el periodo comprendido entre 2006 y 2015, este señor recibe transferencias de empresas mexicanas, empresas inmobiliarias, empresas constructoras, empresas textiles. Esto es lo que levanta la atención de los investigadores, que dicen, bueno, este señor cuando llega a la banca de Andorra dice que va a ingresar el dinero procedente de su actividad empresarial, y luego recibe una serie de transferencias que no tienen que ver con sus empresas. Así es. Estamos hablando con Joaquín Gil, quien junto con José María Irujo, ambos periodistas del País, dan a conocer estos depósitos, estas cuentas que manejó el abogado Juan Collado en Andorra. Joaquín, de no haber intervenido la Procuraduría General de la República, la Fiscalía de México, a favor de Juan Collado, este dinero que tenía en la banca de Andorra intervenida, ¿no se le hubieran devuelto? Probablemente ese dinero continuaría en Andorra. Y le voy a decir por qué. Porque para condenar a alguien por blanqueo de capitales es imprescindible demostrar lo que se llama el delito precedente o el delito subyacente. Es decir, que en su país de origen, en este caso México, este señor hubiera cometido una actividad ilegal que estuviera detrás del dinero que él colocó en Andorra, ¿no? En el momento en que las autoridades andorranas piden la colaboración de México y la PCR, la Fiscalía Mexicana, emite unos informes diciendo que el origen del dinero del señor Collado es totalmente lícito porque es un exitoso hombre de negocios, las autoridades andorranas, la jueza en este caso que investiga el caso, pues se ve obligada a cerrar la investigación, a archivar provisionalmente la causa y a iniciar un procedimiento administrativo que acabó con el desembargo de esos 85,7 millones que este señor tenía en la banca privada de Andorra. Joaquín Gil, no queremos abusar de tu tiempo, sobre todo que allá en España es de madrugada. Yo tendría una última pregunta. ¿Hay conocimiento de la autoridad de qué empresas hicieron esas transferencias por la vía de Collado a este banco de Andorra? ¿Se sabe? Porque hay muchas empresas en México relacionadas con lavado y justamente con Andorra, España, etcétera, como OHL, por ejemplo. ¿Están identificadas las empresas? Yo le puedo decir que son empresas inmobiliarias, son constructoras, son firmas textiles e informáticas. Y le puedo decir también que el señor Collado pues es un abogado muy conocido, es un abogado que defiende a clientes muy poderosos, pero hasta donde nosotros nos consta, este señor no tiene intereses en algunas actividades de las empresas que le digo. Es decir, en fin, la policía de Andorra, en un informe de unas 100 páginas, hace unas aseveraciones muy claras sobre el origen del dinero de este señor y las transferencias que recibió entre 2005 y 2006 en Andorra. Claro. Una última cosa de mi parte, Joaquín Gil, muchísimas gracias por tomarnos esta llamada desde España. ¿Qué otros mexicanos, además de Juan Collado y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, están bajo investigación o ya recuperaron sus bienes que tenían en el Banco de Andorra? Bueno, yo le puedo decir que hay más de una decena ¿Más de una decena? Sí, hay más de una decena que están sometidos pues a distintos procesos, ¿no? Hay algunos que son políticos, otros que no son políticos. Hemos contado el caso de Del Mazo en el país, hemos contado ahora el caso de Collado,
En su día contamos el caso de Lara Arechiga, el fallecido diputado por Sinaloa, también del Partido Revolucionario Institucional, que como ustedes saben, mi compañero José María de Lujo contó que movió 17 millones de dólares en cuentas en paraísos fiscales y que también utilizó la banca privada de Andorra pues como puente o pasarela para hacer circular este dinero. Y bueno, hay que tener en cuenta que la banca privada de Andorra en ese momento pues era, digamos, como decimos en España, un caramelo para quien quería ocultar dinero. Porque por una parte era un país que hasta 2017 estuvo blindado por el secreto bancario, por otra parte era un país que formaba parte de la garantía y de la seguridad que aporta Europa, y por otra parte pues formaba parte de un país donde hasta hace unos años no existía el delito de blanqueo en su código penal. Claro. Con lo cual, si uno llevaba el dinero a Andorra, salvo que ocurriera un hecho inesperado, que es lo que pasó, es decir, los señores y las señoras de todo el mundo, desde Odebrecht hasta los blanqueadores de la petrolera estatal venezolana PDVSA, o los políticos del PRI de México que ocultaron sus fondos en Andorra, nunca pensaron que este banco iba a ser intervenido. Claro. ¿Qué ocurre? Cuando el banco es intervenido, afloran los nombres de todos los clientes y sobre todo afloran las actas del Departamento de Compliance, las actas del Departamento de Prevención de Riesgo, una especie de junta, de comité, donde los trabajadores del banco decidían si un cliente entraba o no entraba. Y si me permiten ustedes un comentario Por final, favor. llama mucho la atención al analizar estos documentos que pese a todas las cautelas que ponía el banco, los clientes finalmente eran aceptados. Estamos hablando, por ejemplo, del señor Alfredo del Mazo Maza, que abre la cuenta cuando ya era una figura emergente del Partido Revolucionario Institucional. Estamos hablando del señor Juan Ramón Collado, un hombre que de las últimas 2 décadas pues es un personaje público y muy conocido en su país, que ha defendido, como decimos, a Peña Nieto, a Salinas de Gortari y a otros muchos más clientes poderosos. Y por tanto, simplemente con una búsqueda en Google, estas personas del banco podían haber sabido quién era este señor. Sin embargo, la sensación que tiene uno, después de haber analizado decenas y decenas de actas del Departamento de Compliance, del Departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales de la banca privada de Andorra, es que, pues muchas de estas pesquisas aparentemente se hacían, se dejaba constancia, pero luego se abrían las cuentas. Y prueba de la presunta mala praxis profesional, pues es que algunos de los miembros del Comité de Prevención de Blanqueos del banco, pues están ahora precisamente imputados en procesos judiciales en Andorra, precisamente por eso, por blanqueo de capitales. Pues es que era un paraíso para esconder dinero sucio. Pues eso parece. Pues muchas gracias por estar esta tarde de tiempo de México, esta madrugada en tiempo de España. Gracias, Joaquín Gil, periodista del País, por acompañarnos aquí en Los Periodistas. Gracias. Pues nada, un placer desde España y muchísimas gracias por la entrevista. Un abrazo fuerte. Un abrazo Gracias. para allá también.